casa se convirtió en museo a partir de un decreto de diciembre de 1959, donde la declararon monumento nacional. En ese momento se hizo una ley y ella pasa a ser parte de los bienes del Estado colombiano a partir de 1963, que la adquiere el gobierno de Colombia a la señora Peñaranda de Suárez, que era la propietaria en ese momento. La casa se transforma en museo para la conmemoración de los 150 años de la Constitución de Villa del Rosario y empieza a funcionar a finales de la década de los 60, principios de los 70. Se convierte en museo de arte desde el primer momento, de historia desde el primer momento. ¿Por qué? Pues porque se adquirió con ese valor que tenía de ser la casa natal del general Santander. Entonces, desde esa primera ley del 59, ya el objeto del museo era ser un museo histórico, sobre todo de la vida y obra del general y de la historia de la independencia. Lo que hacemos acá es para rescatar la memoria de la vida del general y de la vida en este territorio. En principio tenemos una exposición permanente que cuenta un poco toda la historia del área metropolitana de Cúcuta en distintos capítulos, desde los tiempos prehispánicos, la conquista, la llegada de las siembras cacaoteras, que fueron lo que le dieron el poderío económico a estos valles. También la venida de personas de África a ser víctimas de esclavitud, y luego empieza una línea de tiempo y una historia ya más centrada en los temas de la independencia. Hay obviamente un capítulo para la vida de Francisco de Paula Santander, para el Congreso de 1821, y cerramos a la última parte de la sala con los hechos más relevantes de finales del siglo XIX. Entonces hay un arco temporal bien grande que se cubre con la exposición. Alrededor de esta exposición también desarrollamos múltiples actividades. En este momento se está conformando un coro de niños y de voces binacionales. Hemos tenido una escuela de tiple que empezamos a reactivar pronto. La escuela de tiple porque Santander tocaba tiple. A pesar de que su época ser elegante era tocar guitarra, él tocaba el que ahora es el instrumento nacional. Tenemos también una huerta, tenemos recuperación de la memoria agrícola del municipio, recopilación de temas gastronómicos, historia, tenemos unos proyectos de difusión de fotografías antiguas a través de nuestras redes sociales y talleres y actividades que se desarrollan a lo largo del año. En este momento hay una exposición temporal en la Sala Santander que muestra un trabajo maravilloso hecho por Claudia González y las bordadoras del municipio, el escudo original de la Primera República de Colombia, bordado a mano por vecinas de acá de Villa del Rosario. Entonces es un poco conectar el pasado con el presente a través del trabajo de la comunidad. El museo cuenta con 142 piezas que son de colección. En su gran mayoría son libros muy antiguos, del siglo XIX, algunos siglo XX. Piezas representativas, hablaríamos de una aguamanil, que era el lavamanos de aquel entonces. Ese aguamanil y una bandeja también que hay en exhibición pertenecieron a la esposa de Santander, que se llamaba Sixta Tullia Pontón. Esas piezas pues son francesas, fueron el obsequio, un regalo de bodas que le dieron al matrimonio de Santander y Sixta, y pues se conservan ahí. Hay una sala que es en la que están ubicadas varios cuadros o varias interpretaciones que pintores cucuteños, pintores locales hicieron del prócer de Santander. Y bueno, es una sala muy pintoresca donde reposan al menos 5 o 6 pinturas de esos artistas. El museo
cuando sucedió el terremoto, cuando esta casa aún no era museo, cuando sucedió el terremoto en 1875, pues toda el área metropolitana de Cúcuta, todo el valle quedó muy afectado. Si vemos reseñas como la de Julio Pérez Ferrero, que vivió el terremoto, dicen que la tercera parte de la población murió. Entonces, imagínense la magnitud de eso. Acá también se reseña dentro de la exposición. La casa quedó en ruinas completamente, pero los propietarios en ese momento la levantaron sobre la misma planta que tenía. Entonces, lo que estamos seguros es que esta era la planta original de la casa. ¿Qué sucedió? Que ellos no levantaron el segundo piso, el altillo. Cuando la casa, el Estado colombiano la adquirió y empezó el proceso de restauración para llevarla lo más parecido a la época en la que Santander vivió acá, entonces consultaron los documentos de la época y en el testamento de Juan Agustín Santander describe que había un segundo piso, y la reconstrucción principal que se hizo en ese momento fue ese altillo que está descrito en el testamento. Luego ha habido distintas intervenciones en los 90, se hacen mantenimientos que no son tan periódicos, pero la casa no ha tenido una gran intervención desde los años 90. Ha tenido mantenimientos pequeños y de primeros auxilios, pero no ha tenido una intervención grande. Ahora, sí ha tenido intervenciones a nivel de cambios de museografía. La última intervención importante fue en el 2017, que es esa exposición permanente que tenemos en este momento. Entonces, ha habido otro tipo de trabajos que han consolidado el museo, pero que no han solo sido de infraestructura, sino también de temas museográficos y educativos. Preservamos en la medida en que se cumplen ciertas normas, hay controles de temperatura, de humedad, se trabaja también con una reserva donde se guardan cosas que no están exhibidas. Eso es una parte que es intrínseca al trabajo de los museos. Todos los museos están obligados a garantizar las condiciones de preservación de los objetos, porque eso es parte de su misionalidad. En algunos puntos ustedes verán en la sala unos equipitos ahí que parecen como unos pequeños reproductores de sonido. Esos están midiendo y nosotros logramos controlar con deshumificadores, que son equipos portátiles con ventiladores, para controlar esos procesos de humedad y temperatura y tratar de mantenerlos lo más estable posible. Los objetos se mantienen mejor mientras sus condiciones sean estables. Cuando hay variación de temperatura, humedad en un lugar, los objetos se pueden afectar. Los parámetros que dan en conservación como generales es que la temperatura debería estar entre 19 y 20 grados, entre 15 y 20 grados, y que la humedad no debía pasar de 70. Nosotros con estos climas que tenemos, pues superamos esos parámetros muchísimo. Pero al estar estable, los objetos se adaptan. Es igual que la gente, que uno se adapta a unas condiciones y vive, y después le cambian las condiciones y se afecta. Lo mismo sucede con los objetos. Entonces, el esfuerzo máximo de conservación es tratar de mantener estables esas condiciones ambientales y pues preservados, y darle a los visitantes la información sobre no tocar, sobre cuidar, porque es un patrimonio de todos los colombianos. Tenemos un objeto que es de enorme valor simbólico, que es la casa misma, ¿cierto? Que es toda una experiencia venir acá y pasear por unos espacios donde sabemos que pasaron los congresistas, que estuvo Santander, que por aquí corrió y se subió a los mangos y jugó Bolívar también. Pero además de la casa, de los objetos de la colección, tenemos una bandeja que fue donada al museo por una de las tataranietas de Santander, y la bandeja está exhibida permanentemente y es un objeto en el que sabemos que alguna vez Santander puso directamente sus manos. Muchísimas gracias por venir al museo, por visitarnos y ayudarnos en la difusión de nuestras actividades. Saludos a la Universidad de Pamplona, a todos sus estudiantes, profesores, y por acá los esperamos.